Página 1. La mente del estratega, por Kenichi Omae, 1983. Existen formas mediante las cuales es factible reproducir la mente del estratega en personas que carecen de talento táctico innato, y en este libro se proporcionan una serie de indicaciones que le ayudarán a desarrollar la capacidad y el hábito del pensamiento estratégico. Kenichi Omae muestra que las estrategias de negocios que llegan a tener éxito no provienen de un análisis riguroso, sino de un estado mental particular que denomina la mente del estratega, donde la percepción y la consecuente determinación para su cumplimiento son equivalentes a un sentido de misión, que alimentan un proceso mental básicamente creativo e intuitivo, más que racional. Los estrategas no rechazan el análisis, de hecho, no pueden trabajar sin él, pero solo lo utilizan para estimular el proceso creativo, probar las ideas que surgen, afinar sus implicaciones estratégicas o asegurar la correcta ejecución de las ideas de alto potencial, que de otra manera no podrían implementarse en forma adecuada. Al igual que en Occidente, en las grandes empresas japonesas también se inhibía el desarrollo de estrategias innovadoras debido a que las promociones se basan en la antigüedad. Por esa razón, nadie llega a un puesto de primer nivel ejecutivo antes de estar cerca de los 55 años, por lo que los jóvenes con inventiva no podían contribuir significativamente en la estrategia de la corporación, y existía la posibilidad de un estancamiento estratégico. Cuando Kenichi Omae analizó esta situación, propuso que dentro de la corporación se llevara a cabo la formación de un grupo de jóvenes samurái que deberían jugar un doble papel. Por un lado, actuarían como auténticos estrategas dando rienda suelta a sus ideas audaces e innovadoras y por el otro, servirían como analistas a un nivel ejecutivo, probando, dirigiendo y asignando prioridades a las ideas, y proporcionando asistencia de alto nivel a los gerentes de línea durante la implantación de las estrategias aprobadas. Kenichi Omae es conocido mundialmente como Mr. Strategy y fue descrito por Financial Times como el gurú de negocios más importante de Japón. Además, The Economist le seleccionó como uno de los 5 mejores especialistas de management y más influyentes del mundo. Es uno de los grandes pensadores de estrategias administrativas del mundo contemporáneo. Se le conoce como el creador del concepto de la economía sin fronteras y, como autor, ha publicado más de 140 libros, muchos de los cuales están enfocados al análisis socioeconómico y empresarial. También ha contribuido con numerosos artículos a publicaciones de la talla del Wall Street Journal, Harvard Business Review, Foreign Affairs y Los Angeles Times. Omae fue, durante 23 años, socio de McKinsey Company Incorporated, la reputada firma internacional de consultoría y fue director de las oficinas de Japón. Tiene un doctorado en ingeniería nuclear otorgado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1992 fundó el movimiento político Reforma de Heisei para promover y catalizar reformas fundamentales en los sistemas políticos y administrativos del Japón. Actualmente, es fundador y director de Omae Associate, de Hasdiku, una empresa desarrolladora de software en asociación con 3 empresas indias, The Platform, una plataforma de Internet para el hogar, y The Business Breakthrough, una empresa de televisión interactiva satelital enfocada a las empresas. Es el decano de 2 institutos privados en Tokio, y Shinjuku, dedicado a la política pública y a Tatzers Advantage al desarrollo del espíritu empresarial. También es profesor de la Cátedra Chancellor de Política Pública en la Universidad de California, UCLA, en la Escuela de Investigación Pública y Social. Prefacio. Esta es una obra de mucha importancia para los altos ejecutivos y personas interesadas en el tema de la planificación estratégica. Solamente por el hecho de su origen japonés, se hace acreedora a una atención especial. En los últimos 2 años, los lectores estadounidenses de publicaciones sobre temas financieros se han visto abrumados por decenas de libros y artículos que, supuestamente, descubren los secretos del éxito global de los japoneses en los negocios.
Las claves que ofrecen los autores de estos tratados forman un acertijo indescifrable: consenso en la toma de decisiones, empleo asegurado durante toda la vida, Japan Incorporated, una cultura especialmente centrada en la responsabilidad de cada uno, horizontes de planificación a más largo plazo, sistemas de producción Kanban, círculos de calidad, budismo zen y muchos otros. Cada uno de ellos ofrece una parte de la verdad. Pero hasta ahora, ninguno ha resuelto el enigma central. ¿Lo ha logrado Kenichi Omae en este libro? A pesar de que mi compañía, la PepsiCo Incorporated, tiene una significativa participación en varias industrias japonesas de grandes proporciones, como refrescos embotellados, alimentos y restaurantes, no me es posible dictaminarlo con certeza. Sin embargo, estoy convencido de que Omae se ha acercado más al meollo del problema. Lo ha logrado sin explicar las causas y motivos de la destreza de los negocios japoneses, a pesar de que este libro está lleno de ejemplos fascinantes, más bien lo ha hecho permitiendo que el lector vea con los ojos y piense con la mente de un estratega financiero japonés, poseedor de un talento extraordinario. Omae no es periodista o teórico, es un activo estratega profesional con una clientela que incluye algunas de las compañías más grandes y complejas del mundo, con una reputación inigualable como consultor y escritor en Japón. Su experiencia es admirable en la formulación de excelentes estrategias corporativas. El libro de Omae contiene muchas ideas originales y estimulantes. Sin embargo, a pesar de su sutileza y contenido, es genuinamente fácil de leer, posee una tónica simple y personal, y un estilo lúcido y lógico. De hecho, no es un libro que se abandona con facilidad, aun cuando, a la vez, la mayor parte de los capítulos se completan a sí mismos y pueden leerse de forma separada. Es un libro al que se debe volver a recurrir. Una de las contribuciones más valiosas de Omae es que su libro está enfocado más a la esencia de la planificación estratégica que a su forma. Por ello, el lector puede aprender cómo un estratega se las arregla para generar una auténtica ventaja competitiva y no solamente qué debe hacer al realizar sus ejercicios de estrategia. Este enfoque especial hace que la lectura del libro sea interesante no solo para el director general, sino también para los gerentes de línea. No todas las ideas que se encuentran en este libro son nuevas. Después de todo, es un libro que trata de los fundamentos. Pero, tal y como los expresa Omae, merece la pena volver a examinar esos fundamentos, y ello no solamente porque se ven en un contexto distinto. De acuerdo con mi propia experiencia, son los fundamentos lo que los estrategas de las grandes corporaciones pasan por alto muy frecuentemente. No fue tarea fácil el que Omae haya logrado presentarlos con el vigor que provoca algo parecido al entusiasmo de un descubrimiento. La claridad y la agudeza de mente de este estratega surgen en cada página del libro, lo que produce una combinación de profundidad y fuerza unidas a una sencillez refrescante. Con toda seguridad, el hombre de negocios que lo lea con el solo propósito de descubrir cómo triunfan los japoneses se verá recompensado con una abundante cosecha de hechos e ideas. Pero el lector que desee desarrollar sus habilidades de planificación para aprender cómo centrarse en la generación de ideas auténticamente competitivas, encontrará este libro extraordinariamente estimulante. Esto es lo que confiere a la mente del estratega su valor único y universal. Andrale Pearson, presidente PepsiCo Incorporated. Introducción. Debido a mi trabajo como consultor en administración de una empresa internacional de asesoría, viajo a muchos países y hablo con cientos de ejecutivos de alto nivel en Europa, Norteamérica y Asia. Casi siempre descubro que estos dirigentes de empresas, en su mayoría de más edad y con más experiencia que yo, están vivamente interesados en lo que pueda decirles sobre estrategias de negocios. La razón es muy simple: soy japonés.
Todos piensan que los japoneses poseemos algún tipo de magia especial que utilizamos para vencer a nuestros competidores en los mercados mundiales. Por ser un japonés educado en Occidente, y que además conoce al detalle el mundo de los negocios de Japón y puede hablar el lenguaje de los dirigentes de empresas occidentales, debo, o por lo menos eso dan a entender, ser poseedor de cierta parte de esa magia. Y tal vez pueda pronunciar en voz baja la fórmula secreta ante sus oídos expectantes. Claro que estoy exagerando. Ninguno de los hombres de negocios con quienes hablo piensa, en realidad, que existe algún tipo de fórmula secreta detrás del desempeño de los negocios japoneses en el marco de la competencia mundial. Lo que pasa es que no les satisfacen las explicaciones superficiales que, a través de la televisión o la prensa, ofrecen innumerables expertos en el sistema de vida de los negocios japoneses. Los ejecutivos occidentales están convencidos de que existe algo más que Japan Incorporated, consensos en la toma de decisiones y círculos de calidad. Y tienen razón. Salvo de forma periférica, lo que puedo ofrecer a mis amigos y lectores occidentales sobre los pormenores de cómo se hacen las cosas en Japón poco tiene que ver con fórmulas y técnicas. Como consultor, he tenido la oportunidad de trabajar con varias compañías japonesas muy grandes. Entre ellas hay muchas cuyo éxito podría decirse que es resultado de espléndidas estrategias. Pero cuando se las examina más de cerca, se descubre una paradoja. No cuentan con grandes órganos de planificación ni con procesos de planificación estratégica complicados. Algunas se encuentran en penosa desventaja por falta de recursos personal, dinero y tecnología, necesarios para implantar una estrategia ambiciosa. Sin embargo, a pesar de todas estas desventajas, su funcionamiento en el mercado es sobresaliente. Año tras año se las arreglan para incrementar su participación en el mercado y para crear riqueza. ¿Cómo lo logran? La respuesta es sencilla. Tal vez no cuentan con un grupo de planificación estratégica, pero tienen un estratega de gran talento natural que es, por lo general, el fundador o director general. Frecuentemente, sobre todo en Japón, donde no existen escuelas de administración, estos estrategas excepcionales carecen de o han tenido muy poca educación comercial formal, por lo menos a nivel universitario. Quizá nunca siguieron un curso o leyeron algún libro sobre estrategia, pero tienen un conocimiento intuitivo de lo que son los elementos básicos de la estrategia. Comentario. No se complican la vida, se mueven según lo que se necesita en el acto. No andan tolerando fallas de otros que les perjudican. El proveedor, que haga su trabajo de manera correcta. El proceso interno, que ejecute sus acciones con objetivos serios, y que se produzca lo que el cliente necesita. El autor escribe. En su idiosincrasia peculiar, la compañía, los clientes y la competencia se conjugan en interacción dinámica que cristaliza en un conjunto de objetivos y planes de acción. La clave de estos procesos es su agudeza y perspicacia. Debido a que son creativos, en parte intuitivos y a menudo contrarios al statu quo, los planes resultantes podrían, desde el punto de vista del analista, carecer de validez. Lo que confiere un extraordinario impacto competitivo a estas estrategias es el elemento creativo de esos planes, así como la determinación y voluntad de la mente que los concibió. Tanto en Japón como en Occidente, esta raza de estrategas naturales o instintivos está en proceso de extinción o, por lo menos, está siendo desplazada por planificadores estratégicos y financieros, racionales y metódicos. Las enormes instituciones actuales, tanto públicas como privadas, en su mayor parte no se encuentran organizadas para afrontar las innovaciones. Comentario. Y se innova para mejorar, no es una moda. Todo cambio, debe tener como meta dar el salto a una nueva realidad, para no quedarse rezagados. El autor escribe.
Sus sistemas y procesos están todos orientados hacia una mejora de grandes proporciones a hacer mejor lo que ya están haciendo. Comentario. La competencia no se queda estancada en lo viejo, ni en procesos vetustos, aunque ellos le generen enormes ganancias en el momento. Mira adelante, procura invertir en nuevas tecnologías, nuevos recursos humanos. El autor escribe. En los Estados Unidos, la presión de innumerables restricciones gubernamentales y sociales sobre las actividades corporativas, tal vez de forma más patente, la proliferación de reglamentaciones gubernamentales durante las décadas de los años 60 y 70, ha aumentado el valor del talento para la adaptación y reducido aún más el incentivo para la innovación. Comentario. No cambie, usted no busque hacer las cosas de un modo diferente o mejor, quédese ahí, aguántese, ajústese, no se atreva a innovar, a dar el salto a un nuevo escenario. El autor escribe. Los promotores de estrategias audaces y ambiciosas se encuentran muy a menudo desplazados, tildados de perdedores, en tanto que las distinciones se otorgan a quienes se encuentran más preparados para trabajar dentro del sistema. Esto resulta particularmente cierto en las industrias que cuentan con bastantes años de antigüedad, en las cuales acciones e ideas siguen canales muy estrechos, que fuerzan a los innovadores a abandonarlas. Y viceversa, los grupos que arriesgan sus capitales intentan atraer a las mentes flexibles y adaptables. En todo tiempo y lugar, las grandes instituciones desarrollan culturas propias, y muy a menudo el éxito está ligado a la habilidad para amoldarse a ellas. En nuestros días, la cultura de la mayor parte de las corporaciones exalta la lógica y la racionalidad, por ello, quienes tienden a sobresalir son los analistas y no los innovadores. Comentario. ¿Qué es lo que hace un innovador? Según la inteligencia artificial de San Google, un innovador es alguien que implementa novedades en algo existente o crea elementos totalmente nuevos, transformando ideas en soluciones tangibles y valiosas que generan un impacto positivo y medible. Sus acciones no se limitan a la idea, sino que incluyen ejecutar, desarrollar y generar valor a través de un proceso que conecta la creatividad con los resultados. ¿Qué hace un innovador? Introduce cambios y mejoras, crea o modifica productos, servicios, procesos o modelos de negocio existentes para hacerlos mejores, más eficientes o más valiosos. Transforma ideas en acción, va más allá de la invención para llevar ideas a la práctica, desarrollándolas hasta convertirlas en soluciones concretas y útiles. Genera valor, sus esfuerzos resultan en mejoras, nuevas oportunidades, o un mayor crecimiento para la organización y sus clientes. Cuestiona el status quo, desafía las formas convencionales de hacer las cosas, preguntando e imaginando diferentes posibilidades. Observa y asocia conceptos, presta atención al entorno, detecta oportunidades y conecta ideas dispares para generar nuevas posibilidades. Experimenta y es resiliente, está dispuesto a probar nuevas rutas, asumir riesgos y aprender de los fracasos, adaptándose y asimilando información de los resultados negativos. Características de un innovador: mentalidad abierta, abierto a nuevas ideas, dispuesto a cuestionar sus propias concepciones y a aprender de los demás. Humildad intelectual, reconoce los límites de su conocimiento y está dispuesto a recibir nueva información. Coraje, capaz de salir de su zona de confort y enfrentar el posible rechazo o fracaso. Orientación a resultados, tiene la capacidad de pasar del pensamiento abstracto a la ejecución de prototipos y experimentos. Enfoque en oportunidades, ve en diferentes situaciones caminos potenciales para el proyecto y la mejora. El autor escribe. No es aventurado afirmar que muchas corporaciones norteamericanas de grandes proporciones operan en la actualidad como lo hace la economía soviética. Para sobrevivir, deben planificar con anticipación y amplitud, controlando con todo detalle una serie de funciones críticas.
Establecen minuciosas políticas y procedimientos, describiendo casi para todo el mundo qué se puede hacer y qué no debe hacerse en circunstancias específicas. Establecen índices limitativos, analizan riesgos y prevén contingencias. A medida que han ido floreciendo los procesos de planificación estratégica en estas compañías, se ha marchitado el pensamiento estratégico. Como ya habrá podido adivinar, mi mensaje en este libro es que las estrategias de negocios que llegan a tener éxito no provienen de un análisis riguroso, sino más bien de un particular estado mental. En lo que yo llamo la mente del estratega, la percepción y la consiguiente determinación en pos de su cumplimiento, a menudo equivalentes a un sentido de misión, alimentan un proceso mental básicamente creativo e intuitivo, más que racional. Los estrategas no rechazan el análisis. De hecho, no pueden trabajar sin él. Pero solo lo utilizan para estimular el proceso creativo, probar las ideas que surgen, afinar sus implicaciones estratégicas o asegurar la correcta ejecución de ideas locas de alto potencial, que de otra manera nunca se implantarían de forma adecuada. Las grandes estrategias, al igual que las grandes obras de arte o los grandes descubrimientos científicos, exigen gran maestría técnica en su elaboración, pero originan ideas fuera del ámbito del análisis consciente. Si esto es así, si la mente del estratega se contrapone en dicha medida a la cultura de la corporación, ¿cómo puede una empresa ya institucionalizada recuperar su capacidad para concebir y ejecutar estrategias financieras creativas? En el libro The Corporate Strategist, que se publicó en Japón en 1975, traté de contestar a esta pregunta dentro de un contexto típicamente japonés. En Japón, una serie de condiciones que difieren de las de Occidente inhiben la creación de estrategias audaces e innovadoras. En la gran empresa japonesa, las promociones se basan en la antigüedad. No existe un carril de alta velocidad para quienes obtienen resultados profesionales brillantes. Nadie llega a un puesto de primer nivel ejecutivo antes de estar rondando los 55 años, y los directores ejecutivos típicos tienen más de 60, edad muy superior al periodo en que es probable que generen ideas estratégicas dinámicas. Al mismo tiempo, los jóvenes con inventiva, a menudo muy agresivos, no cuentan con los medios para contribuir de forma significativa a la estrategia de la corporación. El resultado es el estancamiento estratégico o la fuerte probabilidad de que ocurra. Comentario. He escuchado que dicen que el gerente general debe ser un anciano, y sus gerentes subordinados y sumisos, ya no importa si son ancianos o jóvenes. Pero, en México, esto es una farsa. El gerente general procura rodearse de incondicionales, de una mafia personal o pandilla, que le cubra las espaldas. No es raro entonces, que la rotación de gerentes generales en México sea muy alta e imprevista. Si un gerente general dura 5 años en su puesto, es demasiado. El autor escribe. ¿Cómo es posible, me pregunté, que la mente del estratega, con su impulso creativo, prospere en este tipo de cultura corporativa? ¿Cuáles son los ingredientes de un buen estratega y cómo pueden reproducirse dentro del contexto japonés? Estas fueron las preguntas que formulé en mi libro. La contestación a que llegué involucraba a la formación, dentro de la corporación, de un grupo de jóvenes samuráis que jugarían un doble papel. Por una parte, actuarían como auténticos estrategas, dando rienda suelta a su imaginación y sentido empresarial para producir ideas audaces e innovadoras. Por otra, servirían como analistas a nivel ejecutivo probando, dirigiendo y asignando prioridades a las ideas, y proporcionando asistencia de alto nivel a los gerentes de línea, para la implantación de las estrategias aprobadas, y mientras durase dicha implantación. Comentario. Esos samuráis serían personas que están observando y andan en la caza de mejoras, cada día, cada instante dentro de la empresa. Porque sus jefes carecen de esa capacidad.
En el contexto japonés, ser un samurái significa pertenecer a una clase social inferior de guerreros profesionales que existió desde el siglo X hasta el siglo XIX. Originalmente, la palabra samurái significaba el que sirve, y se refería a los guerreros que servían a la nobleza y a los señores feudales, conocidos como daimyo. Con el tiempo, los samuráis se convirtieron en una clase social prominente y gobernante, desarrollando un código de conducta ético y militar llamado bushido. Entonces, se procura que los subordinados de los gerentes, se esfuercen en buscar las mejoras y luego comunicar eso a sus jefes, esperando la aprobación. Y el samurái pide el apoyo, y los de arriba exigen justificación y si no se sienten convencidos, mandan todo al drenaje. Siempre termina decidiendo un gerente ignorante, si los proyectos se aprueban o no. El autor escribe: varias empresas japonesas han adoptado desde entonces este concepto samurái con gran éxito. Esta solución no podría adaptarse a las circunstancias de la compañía norteamericana o europea típica. Comentario. Le faltó comentar que eso tampoco aplica para las empresas maquileras dirigidas por gerentes latinoamericanos de pensamiento tercermundista, que ignoran la filosofía japonesa. A las maquiladoras solo les interesa el revenue, la ganancia final y lo que se haga dentro de la caja negra, es irrelevante. Son maquiladoras, productoras en masa, no son empresas que estén innovando. Para innovar, se tiene al cuerpo técnico del corporativo. El autor escribe: no obstante, me parece que el tema central de mi libro, y de otros muchos, publicados en Japón 18 meses más tarde, se relaciona con el problema del estancamiento estratégico de cualquier organización. Existen formas mediante las cuales es factible reproducir la mente del estratega, o por lo menos emularla, en personas que carecen de talento táctico innato. Dicho en otras palabras, aunque no existe una fórmula secreta para inventar una buena estrategia, sí existen ciertos conceptos y enfoques específicos que pueden servir para que cualquier persona llegue a desarrollar excelentes ideas tácticas. Por ello, el lector no encontrará en este libro fórmulas para desarrollar estrategias de negocios. En su lugar, intento proporcionar una serie de indicaciones que pueden ayudar a desarrollar su capacidad y los hábitos del pensamiento estratégico. Queda por decir algo sobre el contenido y la organización del libro. El material en que se basa incluye varias de mis publicaciones en japonés, como The Corporate Strategist, partes primera y segunda, Kinsei, Contemporary Strategic Management, el artículo Effective Strategies for Competitive Success, que en un principio se publicó en The Kinsei Quarterly, y una monografía, The Strategic Triangle, que primero se publicó en las series de los Kinsei Staff Papers. Al citar mis propios escritos como fuentes, no intento en ningún momento reclamar la invención o el descubrimiento de todos los conceptos estratégicos que el lector encontrará en este libro. De una u otra forma, muchos han sido propiedad intelectual, desde hace varios años, de bastantes hombres de negocios bien informados, por lo menos desde que recibieron expresión definitiva por parte de estudiosos como Peter Drucker, Theodore Levitt, Michael Porter y, con toda probabilidad, muchos otros. Siendo más autor que lector, no estoy muy versado en los trabajos de las autoridades establecidas y, con todo, no he podido escapar a la influencia de sus ideas. Sin embargo, en este libro mi objetivo no ha sido abrir un nuevo campo teórico, sino, en cierto sentido, poner la teoría en su lugar, definitivamente secundario respecto a la intuición creativa, que es el instrumento del estratega de éxito. Respecto a la organización de la obra, la primera parte, el arte del pensamiento estratégico, se concentra en los puntos básicos del proceso mental. El capítulo 1 representa el proceso e ilustra sus dimensiones analíticas. Los siguientes 5 capítulos exploran las direcciones que el pensador estratégico puede tomar en su búsqueda de estrategias innovadoras,
y el capítulo 7 describe la naturaleza de esa misma búsqueda. En la segunda parte, el centro de la atención pasa del proceso a la esencia, examinando la forma en que surgen distintos tipos de estrategia, según se enfoquen los distintos puntos de lo que llamo el triángulo estratégico: compañía, clientes, competencia. El capítulo final de esta segunda parte explica la estrategia corporativa, distinguiéndola de la estrategia de negocios. Entre otras cosas, hace referencia al controvertido concepto de administración de la cartera del producto, herramienta central de la planificación estratégica de nuestros días, y su papel en el desarrollo de las estrategias corporativas generales. La parte tercera trata fundamentalmente de aquellos factores ambientales que influyen en el pensamiento táctico y la formulación de estrategias, con una pequeña incursión en el campo de los negocios japoneses de la actualidad, una perspectiva general de la naturaleza de la previsión estratégica y un capítulo final en el que resumo mis ideas sobre la formulación de una estrategia eficaz. Debido a que la mayor parte de estos capítulos se tradujeron total o parcialmente al japonés y a que el resto se escribió en inglés con sabor japonés, debo pedir al lector que perdone las excentricidades de estilo o de pensamiento que pueda encontrar. Ya que hablamos del lector, este es buen momento para decir que puede ser él o ella. Pero la referencia continua que hacemos en el libro al género masculino, es decir, el gerente, el planificador, el estratega corporativo y demás dramatis personae, no solo es cuestión de conveniencia gramatical, sino que, en la mayor parte de los casos, todavía es en Japón la situación más realista. Solo me queda manifestar mi agradecimiento a mis colegas de McKinsey & Company, a cuyas ideas y técnicas he recurrido con toda libertad para desarrollar mi enfoque sobre el problema de táctica que se trata en este libro. Aunque sus pensamientos han contribuido en gran parte en el proceso de formación de los míos, de ninguna forma son responsables del uso que de ellos he hecho. En particular, dos de mis colegas han contribuido al desarrollo del texto. Estoy en deuda con Max Heldens por sus comentarios penetrantes y detallados sobre el manuscrito. También debo profundo agradecimiento a Ronald Mann por su valiosa contribución como editor, crítico y gerente del proyecto. En último término, para bien o para mal, el enfoque global sobre estrategia financiera reflejado en este libro es muy personal, es totalmente mía la responsabilidad de los distintos juicios discutibles que contiene. Comentario. Sin estrategas, nunca se ganará una guerra. Dice la AI de San Google. La frase "sin estrategia, nunca se ganará una guerra" es fundamental en el ámbito militar y se refleja en la sabiduría de pensadores como Sun Tzu, quien enfatiza que la victoria se consigue mediante una planificación exhaustiva y el conocimiento del adversario, y que una batalla sin estrategia es un camino a la derrota. La estrategia busca anticipar escenarios, gestionar recursos de manera eficiente, y aprovechar las debilidades del enemigo para lograr la victoria antes de que se libre el combate. Porque la estrategia es vital, elimina el desorden, la estrategia introduce orden y propósito en las acciones militares, evitando la dispersión y la ineficacia. Prepara para la victoria. Una buena estrategia permite planificar y anticipar las acciones del enemigo, ganando la batalla antes de que comience. Maximiza recursos, permite usar los recursos de manera inteligente, reconociendo que la victoria depende más de la gestión del esfuerzo que de la fuerza bruta. Adapta al contexto. Una estrategia debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias del terreno y del momento, ya que la rigidez conduce al fracaso. La importancia del conocimiento. Conoce tu propio ejército, es crucial conocer las capacidades y limitaciones de las propias fuerzas. Conoce al enemigo, entender al adversario, sus intenciones y debilidades, es esencial para explotarlas y alcanzar una victoria segura. Errores sin estrategia. Combate impulsivo. Luchar sin un plan claro es actuar bajo el impulso o la desesperación, lo que deja el destino al azar o al error del oponente.
agota los recursos, una guerra prolongada sin un objetivo estratégico claro agota las tropas y los suministros, llevando a la propia destrucción. En resumen, la estrategia es la luz que guía la acción militar, una guía que transforma la brutalidad del conflicto en un camino hacia el éxito concluyente, mientras que la falta de ella solo conduce a la derrota. Página 19.